Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema movimiento circular uniforme. Bueno, el movimiento circular uniforme, tal como indica el nombre, se trata de un movimiento circular. Nosotros lo podemos ver, por ejemplo, digamos que una persona tiene una cuerda y a esta cuerda ata un objeto justamente en la parte final y comienza a dar giros. Lo que se forma a través de esta persona justamente es un movimiento circular. Básicamente el movimiento circular nosotros lo vemos en cualquier aspecto cotidiano, como por ejemplo cuando gira una rueda, cuando gira un carrusel, cuando estamos yendo a un autobús y vemos alrededor todas las cosas, también estamos hablando de movimiento circular. Bueno, en la parte del movimiento circular uniforme tenemos ciertas definiciones. Entonces, empezamos con la velocidad lineal, que la vamos a denominar con la letra V minúscula. En este caso, la velocidad lineal viene a ser el cociente entre la distancia recorrida por todo el arco de la circunferencia a través de un intervalo de tiempo. Y se define con la siguiente fórmula. Velocidad lineal es igual a la variación de la distancia sobre la variación del tiempo. Y la unidad de medida en el sistema internacional es el metro sobre el segundo. Luego tenemos la velocidad angular, que la vamos a definir con o a denotar con la letra W. Esta letra W, un poquito curva. Viene a ser el cociente entre el ángulo, en este caso que gira por el radio que se sitúa el móvil y el intervalo del tiempo. Entonces definimos como la variación del ángulo en función del tiempo empleado. La unidad en el sistema internacional, en este caso como estamos hablando de ángulos, viene a ser el radián sobre segundo. Y finalmente, hay una relación en la que podemos unir velocidad lineal y velocidad angular. Es decir, unir esta longitud del arco, esa pequeña partecita de aquí, que sería como la distancia que recorre un móvil, y el ángulo, es decir, este ángulo dentro del movimiento circular. Y esto lo vamos a obtener en función del radio. Vamos a expresar la variación de, en este caso, la distancia, que va a ser igual al ángulo por el radio. Y si expresamos en la fórmula, que recordamos que era para la velocidad, era igual a la variación de la distancia en función de la variación del tiempo. Despejo en este caso la variación de la distancia y me quedaría el ángulo por el radio. Entonces, el ángulo por el radio sobre la variación del tiempo. Separo el radio y me quedaría el ángulo en función de la variación del tiempo. Y miren, esta fórmula justamente la teníamos aquí. El ángulo dividido por el tiempo era igual a la velocidad angular. Entonces, se unen estas dos fórmulas donde la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces, ya podemos definir que si un móvil se desplaza con MCU o movimiento circular uniforme, cuando las trayectorias es circular y la velocidad angular en este caso se mantiene constante. La característica principal del MCU es justamente eso, velocidad angular constante. Y en este caso el radio vector describe ángulos iguales en tiempos iguales. Simplemente eso. Bueno, para describir mejor este tema vamos a ver el siguiente ejemplo. Me dice, la rueda de una bicicleta tiene 30 centímetros de radio y gira uniformemente a razón de 25 vueltas por segundo. Vamos a calcular la velocidad angular en radianes sobre segundo y la velocidad lineal de un punto a la periferia de la rueda. Entonces, voy a comenzar hallando los datos. Bien, primero me dice que tiene un radio de 30 centímetros. Entonces, el radio R va a ser igual a 30 centímetros. Y gira uniformemente a razón de 25 vueltas por minuto. Cuando hablamos de vueltas por minuto, estamos hablando de cómo va girando en función de un ángulo. Entonces, esa viene a ser la velocidad angular, que está dada por 25 vueltas en función de
1 minuto. Ya. Entonces, ¿qué voy a necesitar encontrar? Es decir, lo que desconozco o la incógnita. En el primer literal me dice la velocidad angular, pero que esté en radianes sobre segundos. Y segundo, la velocidad lineal, es decir, v. Ya. Para la solución, ya tengo como dato la velocidad angular, pero me dice que hay en radianes sobre segundo. Entonces simplemente vamos a aplicar la transformación de unidades. Es decir, estas 25 vueltas voy a transformar en radianes sobre segundos. Tengo 25 vueltas en 1 minuto. Entonces, primero establezco que 1 minuto tiene 60 segundos. Luego necesito transformar estas vueltas en radianes. Entonces, una vuelta o un giro completo es igual a 2pi radianes. Y resuelvo. Ahora solo tengo que simplificar los datos que tenía. Es decir, una vuelta con una vuelta, estos minutos con estos minutos, y ya me quedaría radianes sobre segundos. Multiplico 25 por 1 por 2pi y eso le divido para 60. Para este tipo de ejercicios sí necesitamos hacer el uso de la calculadora y poner 25 por 2pi dividido para 60. El resultado de esa multiplicación es igual a 5/6 de pi radianes sobre segundos. Y ya tengo resuelto el literal A. Bien, ese sería el literal A. Vamos ahora con el literal B. El literal B me dice la velocidad lineal. Y si nos acordamos la fórmula, la velocidad era igual a la velocidad angular por el radio. Esos dos datos ya lo tengo. Solamente que el radio lo tengo en 30 centímetros. Entonces, como estamos trabajando unidades de sistema internacional, estos 30 centímetros los voy a transformar a metros. Es decir, 1 metro tiene, en este caso, 100 centímetros. Puedo simplificar centímetros con centímetros y me quedaría 30 dividido para 100. 30 dividido para 100 es igual a 0,3. 0,3 metros. Listo, ahora sí yo puedo reemplazar en los datos. La velocidad angular que la tenemos aquí, 5/6 pi radianes sobre segundo. Y esto va a estar multiplicado por el radio, que ya lo hallamos, que es igual a 0,3 metros. Entonces, la velocidad lineal va a ser igual. Nuevamente hago uso de la calculadora, 5/6 por pi, y eso voy a multiplicar por 0,3. El resultado de esta multiplicación me da 1/4 de pi. En este caso, los radianes ya no los voy a expresar. Simplemente voy a expresar las unidades en metros sobre segundos. Y esta sería la velocidad lineal de en este caso, esta rueda de la bicicleta que tenía 30 centímetros de radio. Bien, simplemente trabajaremos con estos ejercicios para unir velocidad lineal y velocidad angular. Y hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.